Compañeras, compañeros, después de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es importante para la militancia hacer una profunda reflexión. En primer lugar, como militantes del campo popular, debemos saber escuchar la expresión del pueblo. El voto refleja el nivel de conciencia social en una sociedad capitalista. En consecuencia, la Alianza Juntos por el Cambio logró capitalizar el descontento que dejó la pandemia, sumado a la crisis que ellos mismos produjeron cuando fueron gobierno hace apenas 2 años atrás, lo que significa, por parte del pueblo, una gran falta de memoria que termina siendo la vía de derechización de la sociedad. Pero ¿por qué se corta el voto por derecha? Cuando sus dirigentes hablan de quitar las indemnizaciones, rebajar los salarios, aumentar las tarifas que destruyen el bolsillo y demuelen los derechos históricos de la clase trabajadora. Tenemos que decir en primer lugar que los grupos económicos que cuentan con más del 90% de los medios de comunicación agudizaron su crítica con un claro periodismo de guerra contra el gobierno de Alberto y Cristina, instalando todo tipo de argumentos falsos, fácil de asimilar por algunos sectores de la sociedad, fundamentalmente esos sectores poco politizados, y que votan por un estado de ánimo inmediato. Estos mensajes se reproducen por distintos ámbitos de información, ya sea televisión, formato papel, plataformas y canales virtuales, etc. La indignación promovida no solo sumó voto a la extrema derecha, sino también a la izquierda trotskista, incapaz de armar un frente de masas amplio, y eso termina siendo funcional también a la derecha. No debemos descuidar que mucha gente no fue a votar, el 38% del padrón no votó. Son votos en disputa que debemos recuperar para el campo popular. Los medios hoy funcionan como un partido del poder concentrado, con la repetición sincronizada de argumentos donde relacionan al gobierno del Frente de Todos con frases retóricas como "se robaron todo", "te quitan la libertad", "son autoritarios", "mantienen vagos", etc. Es una gota de indignación que socava la conciencia social. Todos los días, a cada hora, se escuchan argumentos negativos contra el gobierno, independientemente de que las políticas estatales sean acertadas, como fue el plan de vacunación. Con esto refuerzan la cultura de la despolitización, que es un síntoma que proviene de la década del 90, como también el voto al individuo, a las figuras personales, sin prestar atención al proyecto que encarna. Se termina votando expresiones individuales y no proyectos políticos. En consecuencia, se termina votando simplemente un rostro famoso. Los medios de comunicación, como voz del poder económico monopolizado, como los grupos Clarín, Techín, Grupo Macri, Coto, Cargill, son hoy un frente poderosísimo que juega directamente en política, instalando personajes de ultraderecha como el libertario, neoliberal y fascista encubierto Milei. Sus intelectuales que cumplen roles periodísticos y que ahora saltan a la arena política son parte de una estrategia partidaria, que a la vez es funcional a la antipolítica. En Santa Fe, la derecha catapultó a Carolina Lozada como candidata a senadora para Juntos por el Cambio, quien hizo campaña casi sin propuestas propias, solo manifestó odio contra Cristina y el kirchnerismo. En el plano municipal, también el PRO instala a otro dirigente que proviene de los medios, como Anita Martínez. El sector del intendente Pablo Hapkin, dentro del Frente Cívico y Social, logró imponer en la interna al ex periodista del programa de noticias de 12 a 14, Ciro Seisas.
y el más paradigmático que entra en esta lógica es Tessandori, que sin propuestas políticas y solo con su rostro en un cartel logró hacer una importante elección desplazando a muchos que vienen de tradición de militancia política. Los resultados en Santa Fe hoy marcan que la conciencia del pueblo santafesino en su mayoría es conservadora. Esto explica la necesidad de tener un frente de unidad que contenga distintos sectores del peronismo, desde el perotismo, el Frente Renovador, hasta el kirchnerismo que debemos consolidar para disputar hegemonía dentro del frente. Esta unidad la debemos sostener, consolidar y buscar ampliar. El gobierno nacional y provincial debe rápidamente poner dinero en el bolsillo de las y los trabajadores, abrir paritarias, mejorar el sueldo de las y los jubilados, ampliar las becas para estudiantes, controlar la inflación, ser más firmes con los formadores de precio, resolver los problemas estructurales, pavimento, cloaca, iluminación, conectividad, etc. El Estado, con la obra pública, debe ser el mayor generador del empleo, cuidar el medio ambiente y no permitir que los dueños de los campos destruyan los humedales y nuestro ecosistema. Atender el problema de la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, donde debemos ir ante todo por quienes financian el crimen, los empresarios y los sectores políticos, judiciales y parte de la fuerza de seguridad. El macrismo dejó un país en crisis, endeudado a 100 años, y sobre esa herencia vino la pandemia que el macrismo negó sistemáticamente. Y de haber seguido en el gobierno, el pueblo hubiera quedado totalmente desprotegido, tal cual las propias declaraciones de Mauricio Macri cuando dijo que mueran los que tengan que morir y que había que salvar la economía. Nuestro gobierno realizó grandes esfuerzos para afrontar la pandemia, vacunando a la mayoría de la población contra el COVID-19 de manera gratuita y reconstruyendo un sistema de salud destruido por el macrismo. Ayudó al pueblo con programas de asistencia económica, congelando las tarifas de luz, agua y gas, entre otras cosas que sabemos muy bien quienes las hemos militado. Pero no alcanza. Debemos recuperar el aparato productivo y mejorar la vida de nuestro pueblo, porque para eso hemos recuperado el Estado. Como militantes del Partido Comunista Congreso Extraordinario en el Frente de Todos, no debemos enojarnos con aquellas vecinas y vecinos, con el compañero o la compañera de trabajo, con el almacenero o el kiosquero que no nos votó. Debemos escucharlos atentamente y ver cómo instalar el debate sobre las necesidades de confiar en un gobierno que venció al macrismo para recuperar el destino progresista de nuestra patria. Salir a la calle con nuestras mesas y volantes, hablar con los vecinos, con las compañeras y compañeros de trabajo, buscando los mejores argumentos. Es la tarea que debemos emprender para que el neoliberalismo nunca más vuelva a instalarse en nuestro país.